Se te nota es un libro que de alguna manera se fue armando por una proposición de unos amigos de la editorial independiente Perro Romántico, que me propusieron hacer una compilación de mis textos, pero yo cuando me sedujo esa idea, me pareció que de alguna manera pegar los textos de los libros de una manera lineal me parecía una cosa un poco aburrida en términos de cómo hacer algo mucho más que cambiara el formato de una compilación tradicional. Entonces, cuando empecé a ver los textos me di cuenta que había una línea que unía gran parte de los imaginarios homosexuales, gay, marica que estaban en el texto, que son finalmente escrituras de los últimos 25 años de mi trabajo escritural. Y me di cuenta que la injuria, por ejemplo, la injuria hacia las comunidades de diversidad sexual, de disidencia, era un elemento que unía el libro. Entonces, a partir de eso, se quedó con el título de Se te nota, que de alguna manera es una injuria que uno vive o que yo viví desde niño, digamos, que se te nota marica, se te nota pobre, se te nota femenino. Entonces, la unidad del libro fue a partir de ese se te nota. Y yo lo que hice fue desarmar los textos para que los textos de alguna manera tuviesen una articulación distinta. Entonces todos los textos se vuelven a armar y en realidad más que una compilación es como un libro nuevo. O sea, yo me di cuenta luego que finalmente la gente que son lectores míos, que me han seguido, van a ver este libro, pero es un libro que de alguna manera tiene una disposición interna distinta y por eso también es más interesante porque de alguna manera los textos siguen vigentes a pesar de que en los primeros textos ya han pasado 24 o 25 años y además incorpora textos inéditos nuevos, que me parece interesante porque arma finalmente un imaginario de alguien que quiera meterse en el mundo del imaginario de la disidencia sexual, imaginario gay, en Chile en los últimos 25 años, en el espacio público, en el espacio íntimo, en las peleas que se han dado, pero a partir de la literatura, de la cotidianidad, podrías tener una mirada, digamos, más panorámica de ese territorio. El término marica o la concepción marica como la que me pregunta es absolutamente relevante en el sentido de que marica, también como la connotación del libro Se te nota, de alguna manera lo que hace es construir un sujeto estigmatizado, un sujeto que ha estado siempre al margen, siempre que ha estado fuera. Entonces, de alguna manera, todo ese rosario de estigmatizaciones, por ejemplo, a las minorías o a los sujetos no heteronormativos, siempre han estado de alguna manera construidos por una estigmatización. Entonces, lo que ha pasado durante los últimos 25 o 30 años es que se han provocado movimientos de disidencia sexual, movimientos queer en Chile y en distintos lugares del mundo, que han resignificado la injuria y la han vuelto política. Y en ese sentido, por ejemplo, Nación Marica es un libro que yo de alguna manera quise atentar con esta idea del Estado Nacional, de la patria, que finalmente siempre, si uno ve los historiadores o va a ver el imaginario de la patria, son padres de la patria, son hombres, son un determinado tipo de hombres de una determinada clase social, no son hombres mestizos, siempre la iconografía de los hombres que son padres de la patria tienen una simbología muy masculina, muy autoritaria. Entonces, para contaminar esa idea, por ejemplo, yo le puse a un libro de ensayos que publiqué hace algunos años, Nación Marica, es decir, de alguna manera resignificar y decir que en la nación hay más posibilidades de convivir y de habitar con otro tipo de comunidades que son ilegítimas y que de alguna manera yo le estoy dando a partir de la enunciación de la palabra un espacio absolutamente distinto. Entonces, de alguna manera, marica es un caballo de batalla a partir de una política de enunciación para quitarle las armas al enemigo antes que ellos me digan maricón a mí. Yo a mí mismo reconstituyo un lugar político y le quito las armas al enemigo, digamos. Entonces, en ese sentido, hay muchos artistas visuales, hay muchos escritores, hay muchas comunidades que han vuelto, digamos, a resignificar
el lugar de la injuria y la han vuelto un lugar político. Y a mí eso me parece relevante porque finalmente lo que hace es un punto de fuga. Pensemos, por ejemplo, en el Lemebel, que trabaja la idea de la loca como imaginario, ¿no? Y la loca como imaginario, si uno lo piensa, es un lugar mucho más punto de fuga que lo que podría ser, por ejemplo, el lugar de lo gay como noción, que es una noción más estable y que puede representar un lugar mucho más institucionalizado a esta altura, digamos, después de 25 o 30 años de movimiento homosexual en Chile, de movimiento de diversidad sexual, de movimiento de disidencia, ¿no? Bueno, la muerte de de Lemebel fue muy importante y muy impactante, digamos, obviamente para la comunidad nacional, para la cultura, para la literatura, para el activismo. Pero particularmente para mí fue muy fuerte porque yo con Pedro nos conocemos hace más de 25 años y nos conocimos desde la tribuna y la articulación que hacían con las yeguas del Apocalipsis, con Pancho Casa. Yo desde el activismo marica, inicio de los años 90, pero también la escena cultural finales de los 80. Entonces hay una relación de trabajo en conjunto, particular con Lemebel, con Pedro, de cariño, de amistad, de convivir en muchos momentos de nuestra vida con nuestros propios trabajos. Hubo una amistad que se fue articulando toda la vida. Y cuando muere Pedro, muere también un momento del país, muere también un momento de la lucha homosexual, de la lucha que se llevaron, que se articuló finales de los 80, comienzos de los 90, y que también que se cruza también con la lucha feminista. De alguna manera nosotros somos también parte, somos de alguna manera cómplices o hijas del feminismo de los años 80. Y en ese sentido la amistad que tuvimos con Pedro fue una amistad muy potente. Y a partir de eso, de la muerte, a mí yo sentía que había que cerrar un momento amistoso, político, cerrarlo como ciclo con la muerte de Lemebel. Y me pareció interesante retratar esto que provocó él con su muerte, porque él se convirtió de alguna manera en un star, ¿no? Y que también un star que representaba también muchas cosas, representaba por ejemplo el ingreso del mundo popular a la literatura y que él puso el mundo popular en escena. Y lo que pasó en el funeral, lo que pasó en el proceso de rito de despedida, por ejemplo en la iglesia que estaba ahí en Recoleta y después en el funeral, a mí me dio muchas luces de lo que significó él para la sociedad chilena, para el mundo de derechos humanos, para el activismo, para el feminismo, para los amigos, para la gente que lo admiraba, para sus lectores. Entonces, en ese funeral y en esta crónica, de alguna manera, se va dando cuenta un poco también de la vida que Pedro tuvo los 2 últimos años y cómo él vivió el tema de ser una figura pública, la fama, el amor, cómo lo vivía con los amigos, cómo de alguna manera su figura empieza a tener tanta relevancia que el personaje de alguna manera también es atrapado en la persona y de alguna manera quise también hacer un relato amoroso de complicidad y también de alguna manera de trabajar un poco el mito. En el contexto que sale Se te nota y el contexto de alguna manera de lo que ha pasado los últimos meses en este contexto del mayo feminista, de toma feminista. Por ejemplo, yo hago clases en la Universidad de Chile y mis alumnos de posgrado estuvieron en toma feminista durante los 2 meses, acaban de bajar la toma. Me parece un momento muy relevante, que es finalmente un momento que da cuenta del ánimo del tiempo. Y no solamente a nivel local, sino que a nivel global. Es decir, yo creo que es un momento que marca un antes y un después, que cambia de alguna manera nuestras formas de relacionarnos como comunidad. Y yo creo que Se te nota y, por ejemplo, Ficciones políticas del cuerpo, de alguna manera están en un contexto de sintonía o haciéndose cargo de las luchas que son luchas en distintos tipos de dimensiones. O sea, hay una infinidad de cosas que de alguna manera van a abrirse en este contexto de tomas, de movilizaciones, que me parece relevante. ¿Por qué? Porque primero pone el cuerpo en la calle y de alguna manera politiza
premisas del feminismo clásico que se vuelven a poner. O sea, si uno ve las marchas, hay consignas que son de los años 60, que son de los años 70. Vuelven baluartes del feminismo chileno, como Amanda Labarca, como Julieta Kirwood, pero me parece que es muy relevante este contexto porque finalmente es un contexto donde el cuerpo se vuelve a politizar, donde el cuerpo sale a la calle y donde finalmente la subjetividad o los sujetos o las sujetas que habían estado siempre en una subalternidad, es decir, siempre habían estado fuera y donde de alguna manera el abuso de poder estaba absolutamente integrado a las prácticas habituales tanto institucionales como corporativas. Creo que sin duda son elementos absolutamente fundamentales para abrir y discutir las comunidades que tenemos.